Greetings to those online. Y de nuevo, bienvenida a los que nos acompañan en línea. Just glad for all of our family, whether you're here in the room or in your homes, Estamos agradecidos de ver a toda nuestra familia aquí presente o en sus casas and whether you're in the United States or somewhere else in the world. y estén aquí en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. I'm always surprised to find out who's watching. Siempre me sorprende ver quién nos está viendo. We regularly have people from India and Mexico watching. Y tenemos regularmente a gente de la India y de México que nos ven. Okay, let me get rid of this before I trip on something. All right. Good. All right. In case you're interested, there are various prayer guides and voting guides that are Christian-based that are available online. If you are concerned and you don't really know all the issues, there are some local ones for the state and also nationally. And if you want some references or want to make a copy of this one, come and see me afterwards and I can share that with you. Y a caso de que estén interesados, tenemos varias guías para votar basados en principios bíblicos. Si quieren hacer una copia de esta y tienen diferentes temas de información sobre temas estatales, temas federales. Así es de que si están interesados, déjenle saber al pastor y podemos entregarles copias. As most of you know, I've been doing a little second part of each last Sundays on some of the current issues in the election. Y como algunos de ustedes saben, he estado haciendo una segunda parte sobre los temas que están surgiendo a razón de la elección que ya viene. And I hope that you're taking some time to watch those. Y espero que se tomen un tiempo para ver esas. I know that some people don't necessarily agree that we should be talking about political issues. Y yo sé que cierta gente no están de acuerdo que estemos hablando sobre temas políticos. But I'm sorry I can't agree. Pero lo siento, no estoy de acuerdo. That there isn't anything that is or should be outside of the will of God. No hay nada que esté o deba de estar fuera de la voluntad de Dios. We don't have a secular side of us and a spiritual side of us. Nosotros no tenemos un lado secular de nosotros y un lado espiritual. That's a false dichotomy, a false division. Esa es una división falsa. Something that the devil really wants us to believe. Algo que el diablo quiere que creamos intensamente. That somehow in our daily lives we can live and think differently than we do in our spiritual lives on Sunday morning. Que de alguna manera en nuestras vidas cotidianas tenemos que pensar o actuar de una manera diferente de que lo hacemos en nuestra vida espiritual. And this is exactly part of the thinking that has made the church so weak in our current society. Y esto es exactamente parte del pensamiento que ha hecho débil a la iglesia en estos días. We have a mandate that we pray every time, or that we have every time, and every time we pray the Lord's Prayer, we're reminded of it. Tenemos un mandato que se nos recuerda cada vez que hacemos la oración de nuestro Señor. And by now you all ought to know this. Y ahora ya deberían de saberlo. Right? Because it's my thing that I keep hammering. Porque es lo que yo sigo insistiendo. And that is that we pray to see God's will done on earth as it is in heaven. Y eso es que nosotros oramos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. And there isn't any area of life that's outside of that. Y no hay ninguna área en la vida que esté fuera de esa voluntad. Because ultimately, as we know, Porque últimamente, como nosotros sabemos, the ultimate purpose of God, el propósito principal de Dios, everything that He's been working for since the beginning of time, todo para lo que ha estado trabajando desde el principio del tiempo, is to bring everything back underneath the lordship of Jesus Christ. es para restablecer todo bajo el mandato de Jesucristo, In complete unity and harmony with Him and heaven. en unidad y armonía completa con Él en el cielo. So again, every area of life must come into conformity with the will of God. Así es de que cada área de la vida tiene que venir a conformarse a la voluntad de Dios. And yes, we're not likely to see that in its fullness on this earth as we know it. Y sí, probablemente no vamos a ver esto realizado aquí en la tierra como nosotros lo pensamos. But make no mistake, it is the destiny.
of this world. Pero no se equivoquen, ese es el destino de este mundo. Jesus Christ will be crowned King of Kings and Lord of Lords. Jesucristo va a ser coronado el Rey de Reyes y Señor de And every Señores. knee will bow and every tongue will confess that he is Lord. Y cada rodilla se inclinará ante Él y cada lengua va a confesar que Él es el Señor. That's what we believe. Eso es lo que creemos, That's what the Bible teaches. eso es lo que nos enseña la Biblia. And if you're a Christian, Y si eres cristiano, that's what you signed up for. eso es para lo que te añadiste. And if you didn't know that, Y si no sabías eso, I hope you know that now. espero que ya te hayas dado cuenta de eso. And I pray that you dedicate and commit your life to coming into conformity with the will of God. Y yo oro que tú tengas ese compromiso a venir a estar conforme a la voluntad de Dios. Because on all these issues, Porque en todos estos temas, what we need most lo que ocupamos más is an understanding of His will, es un entendimiento de su voluntad, His perspective, su punto de vista, His opinion. su opinión. The Bible tells us to not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of our minds. La Biblia nos dice que no nos conformemos a nuestro mundo, pero que seamos transformados por el renovamiento de nuestras mentes. The renewing of our minds according to what? El renovamiento de nuestras mentes de acuerdo a qué? His will, Su voluntad. right? We're not conformed to something else. No es que nos estemos conformando a otra cosa, And because remember what we talked last week, the ultimate destiny and goal of God is to transform us into the image of Christ. porque recuerden de lo que hablábamos la semana pasada, es que la meta última es que nos conformemos a la imagen de Dios. So in order to do that, we must think like He thinks Entonces, para ser transformados en esa manera, tenemos que pensar de la manera que Él piensa, in every area of life. en toda área de nuestra vida. Every area must come under His lordship. Todas áreas de nuestras vidas tienen que someterse a Él. And I said this last week, and I'll say it again and probably a few more hundred times before I leave. Y lo dije la semana pasada y lo voy a decir una vez y más veces, Not necessarily today. no necesariamente hoy, But your opinion does not matter. pero tu opinión no importa. If God's word has spoken on an issue, Si la palabra de Dios te ha hablado en cierto tema, then that should be your opinion. entonces esa tiene que ser tu opinión. Can I get an amen on that? ¿Puedo escuchar un amén? When we say that Jesus is our Lord and Savior, it even means what we think. Cuando cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, significa lo que pensamos. So I'm sorry, as a Christian, you do not have a right to your own opinion if God's will has already spoken on an issue. Así es de que lo siento, pero como cristiano no tienes derecho a tu propia opinión si Dios ya habló sobre cierto tema. Your job is to bring yourself into alignment with the way God thinks Tu trabajo es que tú te alinees a la manera de pensar de Dios in every area of life. en cada área de la vida. And if things that God has said don't make sense to you, Y si las cosas que ha dicho Dios no tienen sentido para ti, it's not your job to question God. no es tu tarea que dudes de Dios. It's not your job to say, I don't know about that. No es tu tarea que digas, no estoy de acuerdo con eso. It's your job to say, yes, Lord, help me to understand. Tu tarea es decir, sí, Señor, ayúdame a entender. Give me wisdom to understand your ways and your will. Dame la sabiduría para entender tu camino y tu voluntad. That should be our prayer. Esa debería de ser nuestra oración. We need to bring ourselves under subjection to the Word of God Nosotros tenemos que traernos a ser sometidos a la palabra de Dios and not fall victim to the sin, the gross sin of putting the Word of God under us and our opinions. y no caer al pecado apestoso de bajar la palabra de Dios y ponerla bajo lo que nosotros creemos. Woe be to the person who does that. Lástima de la persona que haga eso. I don't know about you, but I don't want to get to heaven and have God say, you know what, I told you something and you had a different opinion. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, te dije esto, pero tú tenías diferente opinión. Now, some find that confining, Y quizá algunos sientan que eso los limita, but you know, there's a lot of life that God hasn't spoken to. pero hay mucho de la vida que Dios no ha hablado. Your career, Tu carrera, you know, what you do most of your day. lo que haces a la mayoría de tu día. And so He's given us a lot of freedom. Entonces Él nos ha dado mucha libertad. But because God says that there are some absolutes, Pero por el hecho de que Dios dice que hay cosas absolutas, some people think that He's restrictive. algunas gentes piensan que Él nos tiene restringidos. That too is a lie.
esa también es una mentira. Because it's only when we come into conformity to God's will that we actually experience true freedom. Porque es solamente cuando nosotros nos metemos completamente a la voluntad de Dios es que experimentamos esa libertad verdadera. Because everything that is outside of God's will Porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios is a lie and sin es una mentira y es un pecado that will lead us into darkness que nos va a llevar a la oscuridad and troubles in our life. y problemas en nuestras vidas. Take a quick break. Stan, would you cut the heats down? Thanks. All right, so all that's my introduction. Y esto nomás fue la introducción. I'm combining what you might think is a regular sermon and the political issue of the day today. Estoy combinando lo que quizá ustedes vean como el sermón regular y lo político hoy. In part because I think the issue is extremely important. Parte porque yo creo que el tema es extremadamente importante. And in part because it's very complex and there's lots of issues that we need to delve into. Y parte porque es muy complejo y hay muchos temas menores en los que tenemos que meternos. And in part because it's very personal to me. Y en parte porque es muy personal para mí. So I hope and I ask that you hang in there with me today. Así es de que yo espero y que me acompañen hoy. We're going to go deep into this complex and difficult subject. Vamos a entrar profundamente en este tema complejo y difícil. And you may not agree with everything I'm about to say. Y quizá no estén de acuerdo con todo lo que voy a decir. But again, I ask you to submit yourself to God's word. Pero nuevamente les pido que se sometan a la palabra de Dios. And if there's some place where you think I've misunderstood God's word or misapplied it, please bring it to my attention. I mean that seriously. Y si hay un lugar en lo que ustedes piensen que no entendí o apliqué la palabra de Dios de una manera incorrecta, por favor tráiganmelo a la atención. The subject is abortion. El tema es el aborto. Abortion, I believe, is the single greatest curse in our land. El aborto yo creo que es la maldición más grande en nuestra tierra. Abortion is a strategy from hell to get rid of God's people. El aborto es una estrategia de el diablo para deshacerse del pueblo de Dios. The enemy of man has been seeking to destroy him from day one. El enemigo del hombre ha estado buscando su destrucción desde el primer día. And in the same manner as his attempt to destroy Moses through the command of Pharaoh, Y de la misma manera en que atentó a destruir a Moisés con el liderazgo del faraón, and in the same manner as his attempt to destroy Jesus through Herod, y de la misma manera que trató de destruir a Jesús por medio de Herodes, the devil has been trying to destroy God's children for the last, 50 years, el diablo ha estado tratando de destruir al pueblo de Dios por los últimos 50 años, through legalized abortion in the United States. por medio de la legalidad del aborto en los Estados Unidos. So let's take a look at the biblical perspective. Así es de que hay que tomar un vistazo al punto de vista bíblico. The Bible is very clear that life begins and belongs to God. La Biblia es muy clara con decir que la vida comienza y le pertenece a Dios. Psalms 139, 13 to 16 Salmo 139, 3 al 16 makes this very clear. lo hace muy claro. It says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth." Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Your eyes saw my unformed body, and all the days are ordained for me were written in your book before one of them came to be. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. So God knows each one of us in the womb before we are born.
Así es de que Dios conoce a cada uno de nosotros en el vientre antes de que nazcamos. To him we are alive, we are a person already. Para Él ya estamos vivos, ya somos una persona completa. Psalms 22, 9 and 10. Salmos 22, 9 y 10 It says, "Yet you brought me out of the womb. You made me trust in you even at my mother's breast." dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. From birth I was cast on you, from my mother's womb you have been my God. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Isaiah 44, verse 2. Isaías 44, 2. This is what the Lord says. Remember, we're listening for his voice. Así dice el Señor, y recuerden, estamos escuchando su voz. He who made you, who formed you in the womb, and who helped you. Do not be afraid, Jacob, my servant, Jerusalem. I have chosen you. El que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. Then verse 24, Isaiah 44, 24. Y en el versículo 24, This is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. I am the Lord, the maker of all things, who stretched out the heavens and who spread out the earth by myself. así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que te ha hecho todas las cosas y solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba contigo? Again, one of the central claims of the Bible and of our faith is that God is the creator of all things. Nuevamente, uno de los principios principales en la Biblia es que Dios es el que creó todas las cosas. We are not accidents of nature that happened over millions or billions of years. No somos un accidente de la química o de la naturaleza que pasó por miles o billones de años. We were created by him, Fuimos creados por Él, known by him, conocidos por Él and predestined, if we will, to fulfill a destiny by him. y predestinados para cumplir ese destino que Él ya había decidido. To Jeremiah, he said, and I'm sorry, I don't have this one. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Y a Jeremías le dijo, antes de que te tuviera en el vientre, te conocí y te puse afuera. There are many, many more texts in the Bible that reiterate this. Hay muchos más textos en la Biblia que señalan esto. God is the author of life. Dios es el autor de la vida. He knows each person Él conoce a cada persona before we're born. antes de que nazcamos. Right? He sees us in the womb Él nos ve en el vientre and already has a plan for us. y ya tiene un plan para nosotros. That is God's perspective on babies in the womb. Ese es el punto de vista de los niños en el vientre. So any attempt to disrupt that, to take that away, to interfere with that is an act of disobedience and rebellion against God. Así es de que cualquier hecho, cualquier acto que es hecho en rebeldía para interferirse con eso, nos estamos rebelando contra Dios. Also, think about the contrast between who the devil is and who the Lord is. Y también piensa en el contraste entre quién es el diablo y quién es el Señor. So as I've already said, and reminded us, the devil is our enemy. Entonces, como ya he recordado, el diablo es nuestro enemigo. And he's been seeking to destroy us from day one Y él ha estado buscando nuestra destrucción desde el primer día. by tempting and deceiving us into sin, Al tentarnos y engañarnos a ser pecadores, getting us to follow a path of death and destruction al seguir un camino de destrucción for his own glee and our own demise. por su propia alegría y nuestra propia destrucción. Right? And Jesus tells us in John 10:10 Y Jesús nos dice en Juan 10:10 that the thief comes only to steal, kill, and destroy. que el ladrón viene más a robar, matar y destruir. That's the enemy. Ese es el enemigo. That's the devil. Ese es el diablo. Anything that is about killing and destroying in that fashion is from the devil. Todo lo que tenga que ver con destruir y matar en esa manera viene del diablo. And Jesus, right after that, says, I have come that you might have life and have it to the full. Y después de esto, Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. So what's the contrast? Entonces, ¿cuál es ese contraste? Death La muerte and life, y la vida. right? So we can look at things very simply sometimes
Así es de que podemos ver las cosas de una manera simple a veces. If you're wondering, like, who's this, what's this about, or who's behind this, is this God's will or not God's will, Si te preguntas quién está detrás de esto o de quién es esta voluntad, right? If it's a death, si es una muerte, who's it from? ¿de quién viene? The enemy, the devil. El enemigo, el diablo. If it's of life, Si es de vida, who's it from? ¿de quién viene? God, Dios, Jesus Christ. a Jesucristo. He came to give us life and that more abundantly. Él vino a darnos esa vida abundante. In fact, in John 11:25, he declares, I am the resurrection and the life. Incluso en Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. And the Bible is full of the fact that we have our life in him. Y la Biblia está llena de pasajes que nos dice que nosotros tenemos la vida en Él. So everything from God and about God is about life to the full. Entonces todo lo que viene de Dios, que tiene que ver con Dios, es sobre la vida, vida en abundancia. Remember, one of the devil's primary strategies is confusion. Recuerden, una de las estrategias más importantes del diablo es la confusión. By casting lies and telling this story and that story and say, well, what about this and what about that? Al mandando mentiras y confusión de decir, bueno, ¿qué tal esto? ¿Qué tal sobre esto otro? And of course, he stirs up his masses of people out there. Y por supuesto, él levanta a su gente que lo siguen ciegamente. So we have all the noise from the world saying, yeah, I don't know about this and I don't know about that. What about this situation or that situation? Así es de que tenemos todo el ruido del mundo que dice, bueno, pero ¿qué tal esta situación o esta otra situación? And pretty soon we're confused and we can't really see the clarity of the issues. Y pronto estamos confundidos y no podemos ver la claridad del asunto. But I'm telling you, it's very clear. It's very black and white. Pero yo les digo, es muy claro, es muy blanco y negro. There's death and there's life. Hay muerte y hay vida. Which God do you want to serve? ¿A cuál Dios quieres servir? You want life? ¿Quieres la vida? Choose God, Escoge a Dios. right? If you want death, Si quieres muerte, which I don't think any of us would choose consciously, que creo que ninguno de nosotros escogeríamos claramente, but through lies and deceptions and confusion, many of us are or have chosen death because of that temptation and deception. pero por nosotros, por mentiras, por confusión, por etcétera, muchas veces hemos escogido ese camino de la muerte. So don't be confused. Así es de que por favor no estés confundido. Don't let the enemy cloud the issue. No dejes que el enemigo confunda ese tema. And yes, there are some really extreme situations Y sí, hay ciertas situaciones extremas that draw compassion out of all of us. que sacan la compasión de todos nosotros. And of course, those are the ones that always come up in the conversation, Y por supuesto esas son las que siempre salen en la conversación right? Like a situation of rape or molestation, sobre situación de violación o alguien que fue abusado or an extremely deformed baby, o un bebé extremadamente deforme or the health of the mother, o la salud de la madre. right? That's what everybody always says, Y right? eso es lo que siempre saca todos a relucir. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, that is certainly nowhere even close to the majority of people who are getting abortions. eso no está ni siquiera cerca a la mayoría de las personas que deciden tener abortos. And even though God's word is very clear about what is right and wrong, Y aunque la palabra de Dios es muy clara en sobre qué está correcto y qué está incorrecto, and the issue of life and death is very clear, black and white, y el tema de la muerte y la vida está muy claro, I also believe that God has mercy. también creo que Dios tiene misericordia. And we'll talk more about that in a little bit. Y vamos a seguir hablando sobre eso. But it's not about the extreme examples. Pero esto no es sobre los ejemplos extremos. Open your eyes and see what's really going on. Abre tus ojos y ve verdaderamente lo que está aconteciendo. The devil is trying to destroy God's children El diablo está tratando de destruir a los hijos de Dios, just as assuredly as Herod was trying to destroy Jesus. al igual que Herodes estaba tratando de destruir a Jesús. This is an attack of the enemy. Este es un ataque del enemigo. 61 to 65 million babies have been aborted since 1973. 61 a 65 millones han sido abortados desde what was the year? It's 1973. 1973. That's not an incidental issue dealing with an extreme problem, is it? Y ese no es un tema casual que está lidiando con casos extremos. That's an orchestrated campaign Esa es una campaña orquestada to get people to do things and choose to do things that they might not otherwise do. para hacer que la gente haga cosas o elija hacer cosas que de alguna otra manera no decidieran It's a hacer.
on attack of the enemy of mankind. Es un ataque completo del enemigo para la raza humana. And we need to be able to unpack that to see what's going on. Y necesitamos abrir todo eso para ver qué verdaderamente está aconteciendo. And also make no mistake, Y también, por favor, no cometan el error. there are billboards that actually almost make me sick every time I see them. Hay anuncios que la verdad verdaderamente me entristecen, me hacen enfermo cuando los veo. And I don't know if you've seen them. Y no sé si los han visto, It either says abortion or Planned Parenthood is health care. que dice que el aborto o Planned Parenthood es a un tipo de cuidado de salud. That's a lie right out of hell. Y esa es una mentira del diablo. That is not health care. That's destruction. That's death. Eso no es cuidado de vida, de salud, es destrucción, es muerte. And make no mistake about it, Planned Parenthood is a for-profit organization. Y no cometan el error de pensar de que Planned Parenthood esa es una organización de lucro, sí es de lucro. You'll never hear it on the mainstream news, No lo van a escuchar en las noticias diarias, but Planned Parenthood is a multi-billion-dollar for-profit entity pero Planned Parenthood es una organización multibillonaria que contiene lucro, that makes billions of dollars by harvesting organs and fetal tissue from babies. que gana millones de dólares al recaudar esos cuerpos, esos órganos. If we really knew the depths of it, we would all be sick to our stomachs. Si verdaderamente conociéramos la profundidad de eso, todos estaríamos enfermos de eso. We talk about choice in this issue. Y hablamos sobre la decisión en este tema, A woman's choice. el derecho de decisión de una mujer. But for Christians, Pero para cristianos, that choice is simply one of obedience or not to Jesus Christ. esa decisión es simplemente una de obediencia o no a Jesucristo. It's also a choice to recognize responsibility. También es una decisión para reconocer la responsabilidad. And this is where I want to take this conversation a little bit deeper. Y aquí es donde quiero tomar esta conversación más profundamente. You may already find it difficult, but I want us to go deeper. Y quizá ya lo sientan difícil, pero quiero que vayamos más profundo. Because in all the confusion of the issues that the devil's throwing at us in this issue, Porque en toda la confusión de los detalles que el diablo nos manda en este tema, like many other issues, we may get caught in the argument about the external things, kind of the outward things like we were just talking about. como muchas discusiones, quizá nos entretengamos en las cosas exteriores And miss the deeper issues. y nos perdamos de los temas más profundos. You see, when Jesus taught us, he had a particular method, and particularly in the Sermon on the Mount, that I want to kind of do a parallel on. Cuando Jesucristo nos enseñó, Él tuvo una cierta manera y sobre todo en el Sermón del Monte. Several times through the Sermon on the Mount, Jesus said, you know, you have heard it said this and that, but I tell you this, right? Varias veces en ese sermón nos dijo, han escuchado dicho de esta manera, pero ahora yo les digo esto. So, for instance, he said, you know, you've heard it said that if you commit adultery with a woman, then, you know, it's a sin. Entonces han escuchado que si cometen adulterio con una mujer es un pecado. But I tell you that if you look on a woman with lust, that you've already committed that sin. Pero yo les digo que si ya han visto a una mujer con lujuria, ya han cometido ese pecado. Right? And then he tells us, you know, you have heard it said that if you kill a man, it's murder and it's sin. Y luego nos dijo, han escuchado que si matas a un hombre es un pecado porque es homicidio. But I tell you that if you are angry with your brother, you've already sinned. Pero yo te digo que si tú incluso solamente estás enojado con tu hermano, ya has pecado. And the disciples were overwhelmed by this, like, whoa, wait a minute, who of us then cannot sin? Y los discípulos estaban en estado de shock porque dijeron, entonces, ¿cuál de nosotros no ha pecado? And certainly that is a challenge to all of us. Y ciertamente ese es un reto para todos nosotros. That it gets into the thoughts, not just our actions. Que se trata sobre nuestros pensamientos, no solamente nuestras acciones. And so in order to understand really the depths of where this issue of abortion goes, we must think about our thoughts. Entonces, para entender verdaderamente qué tan profundo va este tema del aborto, tenemos que entender nuestros propios pensamientos. What are the thought processes that led us to accept abortion? ¿Cuáles los pensamientos que nos llevaron a poder aceptar el aborto? What's the parallel? What's the
lustful thought that led to adultery? ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es ese pensamiento de lujuria, en este caso, que nos llevó a ser adúlteros? What's the angry thought that led to murder? ¿Cuál es el sentimiento de ira que nos llevó a cometer homicidio? What is the abortive thought that leads to abortion? ¿Cuál es el pensamiento de aborto que nos llevó a hacer el hecho del aborto? Right? Because Jesus taught us that it's deeper inside of us. Porque Jesucristo nos enseñó que ese pecado va más profundamente dentro de nosotros. There are things that we believe and the ways we think that allow us to do the things that we probably would think unconscionable otherwise. Hay cosas que nosotros creemos que llevan a que nosotros podamos excusar cosas que ni siquiera podríamos imaginar hacer. So I would call this a spirit of abortion. Así es de que yo llamaría esto un espíritu de aborto. What is the spirit of abortion? ¿Cuál es el espíritu de aborto? What is abortion? ¿Cuál es el aborto? To stop something that is the result of a choice or an action that will have consequences on you. El aborto es el parar algo que es el resultado de ciertas acciones o pensamientos que causaría inconveniencia a ti. Our society, we have created a culture that does not want to experience consequences. Nuestra cultura, nosotros hemos construido una sociedad que no le gusta experimentar las consecuencias. In fact, we abhor consequences. Incluso nosotros abortamos consecuencias. I find that people can get pretty upset when you remind them that they said that they were going to do something and maybe they haven't done it. Y yo me he dado cuenta que la gente se enoja cuando les recuerdas que ellos dijeron que iban a hacer algo y no lo han hecho. People get upset when you remind them that they made a commitment and you have the audacity to hold them to it. Se enojan cuando ellos hicieron un compromiso y tú tienes el atrevimiento de recordarles que no lo han hecho. We live it starts actually with an instant gratification society. Y comienza de alguna manera de una sociedad que está obsesionada con la gratificación instantánea. Or some people call a microwave society. O algunos lo conocen como la sociedad de los microondas. Right? We were all glad to get microwaves, right? Todos estábamos emocionados de tener microondas, ¿verdad? Just throw it in there and nuke it. Lo pones ahí y lo calientas. Right? Now, instead of taking 10, 15, half an hour, whatever, to cook something, you can throw it in the microwave and have it in a minute or two. Y ahora, en vez de tardarte los 10, 15, 30 minutos en cocinar algo, lo puedes tener en unos 2 minutos en el microondas. You know, how many of you have, you used to have to boil anything to make it hot? ¿Y cuántos de ustedes solían pasar tiempo hirviendo algo para que estuviera caliente? Now you just stick your coffee cup or tea into the microwave, hit beverage, and boom, it's gone. And in another minute, you've got a hot beverage. Y ahora simplemente pones el agua, tu café, etcétera, en el microondas. En un minuto ya está caliente. And we're all grateful for that technology. Y todos estamos agradecidos por esa tecnología. But how many of you know sometimes that the technology and what we do in life begins to reflect who we are? Pero ¿cuántos de ustedes saben que la tecnología y lo que comenzamos haciendo en nuestras vidas refleja quiénes somos You nosotros? remember dial-up internet? ¿Recuerdan el internet que tenían que marcar? Do you remember having to wait for minutes to get logged in ¿Recuerdan que tenían que esperar minutos para poder tener ese acceso and for files to load up? y para que los archivos pudieran aparecer? Now we get impatient if it takes more than 3 seconds. Ahora estamos enojados si toma más de 3 segundos. Right? Am I the only one that's guilty? ¿Soy el único que es culpable de esto? No, right? So this is how a technology and something in society begins to get inside of us. Entonces esto es como una tecnología o cosas de la sociedad empiezan a penetrarnos. We like fast food. Nos encanta la comida instantánea, We like instant internet. nos encanta el internet instantáneo, We want something that's easy to just click a few buttons and we get something in the mail. queremos algo fácil que nomás apretamos ciertos botones y lo recibimos por correo. Right? Remember the Staples commercial? ¿Recuerdan el comercial de You Staples hit the easy button. que apretabas el botón de fácil? We all want it easy, right? Todo queremos las cosas fácil. And that can seem innocent and simple enough, Y eso quizá parezca simple e inocente, but we have to be careful pero tenemos que tener cuidado. because it begins to enter into our life and become a deep value that now everything needs to be easy and simple and quick. Porque empieza a penetrar nuestra alma y se empieza a hacer en un valor que todo tiene que ser simple, rápido, rápido. We no longer have, as a culture, the ability to handle difficult circumstances and deferred gratification. Ya como sociedad no tenemos
costumbre o esa habilidad para lidiar con cosas difíciles o esperar a ser gratificados después. We don't know how to say no to ourselves. No sabemos cómo decirnos no a nosotros mismos. We don't know how to stick with a path once we've decided it. No sabemos cómo seguir adelante en un camino una vez que hemos hecho esa elección. If things get too hard, we're ready to jump ship and go someplace else. Si las cosas se ponen difíciles, entonces lo abandonamos y hacemos otra cosa. Instead of staying in the thick and difficult of it and working it out and coming out better on the other side. En vez de seguir con ese propósito y pasar por esos tiempos difíciles y salir al final con ese logro. There are some of us in this room that are old enough to remember the Depression and what that meant. Hay algunos de nosotros que somos lo suficientemente viejos que recordamos la depresión y qué significaba eso. How everything was difficult and hard. Cuando eso todo era difícil y duro. And if you wanted anything, chances are that you either didn't get it or you had to work a long time to get it. Y que si querías algo era probablemente que no lo obtenías o tenías que trabajar difícilmente para obtenerlo. Things have really changed since then. Las cosas han cambiado desde entonces. Because of technology, we can have most of what we want very quickly, Por la tecnología nosotros podemos tener lo que queramos rápidamente, very easily. muy fácilmente. And we can even do it on credit. E incluso podemos hacerlo, comprarlo con crédito. So I would suggest to you that that's created a weakened humanity. Así es de que yo les sugiero que eso ha hecho débiles a los seres humanos. We're also a throwaway society. Y también somos una sociedad de tirar las cosas. We have plastic this and paper that Tenemos plástico esto, papel esto, so that we can throw it away para poder tirarlo and not have to worry about cleaning up, y no tener que preocuparnos de limpiarlo. right? Nobody likes cleanup. A nadie le gusta limpiar. Right? I'm guilty. Yo soy culpable de eso. I'd rather have paper plates at a potluck, Yo prefiero tener platos de papel cuando comemos or a family dinner, o una merienda familiar so we're not taking time to wash dishes, para no perder tiempo lavando platos. right? That's how it gets into our lives. Así es como penetra nuestras vidas. The problem is that we begin to think like a throwaway society. Y el problema es que comenzamos a pensar como una sociedad que tira las cosas. And if it's difficult or burdensome, let's just get rid of it. Y si es difícil o es una carga para nosotros, queremos deshacernos de él, Even our babies. incluso nuestros bebés. God has a law. Dios tiene una ley. It's not just God's law as if it's arbitrary. Y no simplemente es una ley de Dios como si fuera arbitraria, It's a universal law. es una ley universal. Paul refers to it in Galatians 6, verses 6 to 7. Y Pablo se refiere a ella en Gálatas 6, 6 a 7. It says, "Do not be deceived. God cannot be mocked. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. A man reaps what he sows." Cada uno cosecha lo que siembra. The law of sowing and reaping. La ley de la cosecha y de la siembra. You will get back what you put in. Tú vas a recibir lo que has plantado. That's the law of consequences. Esa es la ley de las consecuencias. The law of consequences, which is a universal law, La ley de las consecuencias, que es una ley universal, that says for every action there is an equal reaction. que por cada acción hay una reacción opuesta e igual. When you do something, something else happens. Cuando tú haces algo, algo más acontece. And when you choose one thing, you're not choosing another. Y cuando tú escoges una cosa, no estás escogiendo la otra. This is the basic law of sowing and reaping, Esta es la ley básica de la cosecha y de la siembra, the law of consequences. la ley de las consecuencias. But when we don't want things, Pero cuando nosotros no queremos algo and our society says that it's okay, you can just throw it away, y nuestra sociedad nos dice, de acuerdo, puedes tirarlo, you can start over, puedes comenzar de nuevo, have another chance, tienes otra oportunidad and it's no big deal. y no hay gran consecuencia. Again, we become weak in our conviction and capacity to actually make responsible choices. Nuevamente, nosotros nos convertimos en débiles y falta de convicción en hacer decisiones. Because certainly no consequences is much easier for the human nature. Porque ciertamente si no tenemos consecuencias, es mucho más fácil para la naturaleza humana. And in fact, today, we live in a society that pays people
to deal with their consequences. E incluso ahora vivimos en una sociedad que le paga a la gente para lidiar con las consecuencias. Our welfare society Nuestra sociedad de ayuda de welfare enables people to stick or not experience their consequences. le da la oportunidad a la gente que no experimenten completamente las consecuencias. If you take drugs and if you make bad decisions in your life, Si tomas drogas y haces malas decisiones en tu vida, ultimately you have a medical issue últimamente tienes un problema médico and you get on permanent disability. y te metes a estar deshabilitado permanentemente. And so you get about $1,000 a month from the government Entonces te da el gobierno como $1,000 a cada mes for doing nothing por hacer nada, because you chose to take drugs. porque tú elegiste tomar drogas. And it's not a lot to live on, Y no es mucho para vivir, but our system kind of buffers that. pero nuestro sistema como que acomoda eso. And I used to see this every month at Camp Hope, the homeless camp. Y yo veía esto cada mes en el Camp Hope, el campamento de los desamparados, Where most of our population was on some kind of state dole. Donde la mayoría de nuestra población recibía algo del gobierno. And I think, unfortunately, we were never able to charge them for any of our services. Y yo pienso que desafortunadamente nunca podíamos cobrarles por alguno de nuestros servicios. So here's 100 people who get $1,000 a month. Entonces aquí hay 100 personas que reciben $1,000 al mes. They don't have to pay for their food. They don't have to pay for a place to stay. No tienen que pagar por su comida o un lugar donde estar. They get food stamps and this $1,000 a month. Reciben esta ayuda de comida y estos $1,000 al And mes. so what do they get to do with it? Entonces, ¿ellos qué hacen con eso? Go on a drug binge the first of every month. Van y compran todas sus drogas el primer día del mes. And so we would see the population of the camp kind of empty out at the beginning of every month. Entonces veíamos nosotros al principio de cada mes que no estaban ahí la población del campo. As people went and did their thing. Era cuando ellos recibían su dinero e iban y hacían sus cosas, No consequences. sin consecuencias. Need to keep moving here. Tenemos que seguir adelante. One of the other consequences for lack of consequences, Una de las otras consecuencias por el hecho de que no tenemos the spirit consecuencias of abortion, y el espíritu del aborto is moral bankruptcy. es esa bancarrota moral. When you compromise yourself, Cuando tú estás, cuando tú tienes esa decisión inmoral, when you make a choice to go against your conscience, cuando haces una decisión para ir contra tu conciencia, you create a void in your own soul, tú creas un vacío en tu propia alma, a confusion of what's right and wrong. una confusión sobre qué está correcto y qué está incorrecto. You become less sure of what's right and wrong. Entonces comienzas a estar menos seguro sobre qué está bien y qué está mal. And if that begins to overflow into the rest of your life, Y eso comienza a afectar el resto de tu vida. then you have an inability to see what's good and evil. Entonces ya no tienes la habilidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. And that fog and confusion that we talked about earlier Y esa confusión y neblina de la cual hablamos antes becomes real familiar. se hace a lo que estás acostumbrado. And a couple decades ago, we began to notice that you could no longer say there were absolutes about anything. Y hace unas décadas comenzamos a ver que no podíamos decir que hay cosas absolutas. Is anything absolutely wrong? ¿Hay alguna cosa que esté absolutamente incorrecta? It is. Sí. God has spelled that out for us. Dios nos ha dicho claramente todo eso. But our culture says, I'm not so sure. Pero nuestra cultura dice, no estoy tan seguro. In fact, so that in very recent days, we have people not sure who they are by gender. Incluso que ahora, en días recientes, no tenemos a gente que no están seguros quiénes son por género. And the very identity of who we are begins to be confused. Y la misma identidad o tema de quiénes somos está todo confundido. All of these are products of the spirit of abortion. Todos estos son productos del espíritu del aborto. For those who experience an abortion, Para aquellos que experimentaron un aborto, by and large, they inevitably live with a great deal of unforgiveness, la mayoría viven en un espíritu de no perdonarse a sí mismos, toward themselves,
ellos mismos, perhaps their spouses, quizás sus esposos, and create an inability to really be confident in themselves. y crean una inhabilidad de estar cómodos en ellos mismos. Because if they have any conscience at all, they know that what they did was wrong. Porque si tienen alguna conciencia, algún semblante de conciencia, saben que lo que hicieron estaba malo. And so they don't think they deserve success and happiness. Entonces ellos no piensan que merecen éxito o felicidad. And subconsciously sabotage their own life. Y en una manera inconsciente, ellos hacen ese sabotaje a su propia vida. People who participate in the spirit of abortion, whether it's the actual abortion or not, Y la gente que participan en el espíritu de aborto, aunque no necesariamente tengan un aborto, I believe, live with a spirit of oppression yo creo que viven en un espíritu de opresión and depression y depresión, that often leads to addiction, que muchas veces lleva a la adicción, or call it self-medication if you want, o muchos lo llaman como la medicación, automedicación, because they can't face reality. porque ellos no pueden enfrentarse a la realidad, They can't face themselves. no pueden enfrentarse a sí mismos. This is part of the fruit of abortion. Y este es parte del fruto del aborto. Abortion comes from the spirit of death El aborto viene del espíritu de la muerte and invites and expands the spirit of death. e invita y expande el espíritu de la muerte. We won't go to it, but if you remember, we read Romans 5 several times in the last few weeks, Y no vamos a ir ahorita ahí, pero si recuerdan fuimos a Romanos 5 varias semanas, where Paul tells us that through Adam, when sin came, death came and reigned over the earth. donde Pablo nos dice que por medio de Adán, cuando él pecó, vino la muerte y se expandió la muerte. And so we go back to this conflict between good and evil, life and death, between God and Satan. Entonces regresamos a este conflicto eterno de el mal y el bien entre Satanás y Dios. And what was the first sin? ¿Y cuál fue el primer pecado? Murder, La muerte. right? Well, that was the second sin that we Bueno, recorded. ese fue el segundo pecado que fue escrito. Cain killed his brother Abel. Caín mató a su hermano Abel. And when he did that, God pronounced a curse. Y cuando él hizo eso, Dios hizo una maldición. Genesis 4:11. Génesis 4:11. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. And in Genesis 9:6, he reiterates this in a more universal way. Y en Génesis 9:6 reitera esto de una manera general. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Murder requires justice. El homicidio requiere justicia. And God is, I think, very meticulous about this. Y Dios yo creo que es muy cuidadoso con esto. And that when blood is shed, Que cuando se derrama la sangre, that blood cries out for justice. esa sangre clama por justicia. And whoever participates in that is under a curse. Y quien participa en eso entonces se encuentra en una maldición. So as a nation, I believe that we are under a curse. Entonces como nación yo creo que estamos bajo esa maldición. The blood curse from all the abortions that have been committed over the last 50 years. Esa maldición de esa sangre que ha sido derramada por esos abortos en los últimos 50 años. We wonder why things are the way they are. Nos preguntamos por qué están las cosas de la manera que están. Is because we have violated all sorts of laws of God. Es porque hemos violado todo tipo de leyes de Dios. We have sown death Hemos justificado la muerte, and therefore reap death. hemos sembrado la muerte y de esa manera hemos cosechado la muerte. Suicide is at an all-time high in our society. El suicidio está muy alto en nuestra sociedad. 129 to 130 people die every day from suicide. 129 a 130 mil personas mueren diariamente, 48,000 people a year. 48,000 al año. And that's 2018 statistics. Y esas son las estadísticas de 2018. This year, we know, and it's being reported, but there's no full statistics, that in 2020, the rate is now even much higher. Y nosotros este año sabemos que el 2020 las estadísticas, los números están mucho más altos. It's estimated that there are about 600,000 attempts of suicide each year. Es estimado que hay como 600,000
atentados de suicidio cada año. Suicide is the 10th leading cause of death in the United States. El suicidio es la causa número 10 de muerte en los Estados Unidos. It is the second leading cause of death for people ages 15 to 24. Es la segunda causa de muerte a las personas de 15 a 24 años. We have a spirit of death in our society. Tenemos un espíritu de muerte en nuestra sociedad. If you roam the channels at all on your TV, which I don't recommend, Si se pasan cambiando de canal en su televisión, que no les recomiendo, you will find program after program after program that reflects on death. van a ver programa tras programa que refleja sobre la muerte. Ann and I are frustrated because it's so hard to find a decent program to watch. Ann y yo estamos frustrados porque es tan difícil buscar un programa para ver. If you look at just the thumbnail pictures that they have for the videos that are on Prime or whatever, Si ves solamente las imágenes que están en las listas de Prime o lo que sea, how many of them show blood or violence or death? ¿cuántos de ellas enseñan muerte o sangre o cosas así? Go and check that out sometime. Chequenlo un día de Or estos. at least just take notice when you're doing that. O por lo menos estén atentos cuando lo hagan eso. We are surrounded by a spirit of death Estamos rodeados por un espíritu de muerte, because we have sown death. porque nosotros hemos sembrado And muerte. that's the consequence. Y esa es la consecuencia. Back in the Old Testament, Y cuando estábamos en el Antiguo Testamento, and people might say, well, we aren't under the Old Testament anymore. y quizá la gente diga, bueno, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Yes, not in terms of salvation, Sí, esto no tiene que ver con nuestra but there are salvación, some laws that are universal pero hay ciertas leyes que son universales and not having to do with our salvation, y que no tienen que ver con nuestra but salvación, what's right and wrong. pero sobre qué está correcto y qué está incorrecto. And God gave a stern warning to Israel regarding children's sacrifices. Y fue dada una muy seria advertencia a Israel sobre los sacrificios de los niños. Remember that their neighboring nations were ones that practiced child sacrifice. Recuerden que sus vecinos, las naciones vecinas, practicaban el sacrificio de los infantes. And this was the extreme abomination that God said was the reason why he had to destroy them. Y esta era la abominación extrema por la cual dijo a Dios que tenía que destruirlos. They'd become so contaminated by this, so affected by it, that they were a culture of death. Habían sido tan afectados y contaminados por esto que eran una cultura de muerte. So in Leviticus 20, verses 2 to 5, and then verse 7, Así es de que en Levítico 20, versículos 2 al 5 y luego el 7, we read this. Say to the Israelites, any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molech is to be put to death. les dice que les dijera a los israelitas, todo israelita o extranjero extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch será condenado a muerte. The members of the community are to stone him. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. I myself will set my face against him and will cut him off from his people. For by sacrificing his children to Molech, he has defiled my sanctuary and profaned my holy name. Yo mismo me pondré contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloch, profana mi santuario y mi santo nombre. For the sake of time, I'm going to stop there and you can finish reading that. Y pueden leer el resto ustedes después. This is a very, very significant issue. Este es un tema muy importante. The impact of this issue alone cannot be measured in our society. It's that big. El impacto de este tema en sí no puede ser ni siquiera medido en nuestra sociedad. And I suggest to you that if there's any one issue in this election that matters, it's this one. Y yo les sugiero que si solo tienen espacio para que un tema en esta elección les impacte, sea este. And there's a very clear decision. Y hay una decisión muy clara. One side is for it and the other side is against it. Un lado está contra él y el otro está a favor de él. And that may offend some, Y quizá esto les ofenda a algunos, but I believe that with all my heart, pero yo creo que todo mi corazón, and I believe that's God's perspective. y yo creo que ese es el punto de vista de Dios. Now let me address some personal things.
Y ahora déjenme hablar sobre unas cosas personales. Abortion is committed by broken people. El aborto es cometido por gentes que están quebradas And there is forgiveness. y hay perdón. And it might surprise you in light of the energy to which I have spoken against that this morning. Y quizá les sorprenda, sobre todo con la energía de la cual hablé sobre ese tema esta mañana, But I am guilty. pero yo soy culpable. Ann and I aborted the baby Ann y yo abortamos un bebé 40 years ago. hace 40 años. It's the worst decision I ever made. Es la peor decisión que jamás he hecho. One that has plagued my life. Una que me ha seguido a través de mi vida. And for 35 years, I could not forgive myself. Y por 35 años no me pude perdonar. For 35 years, it hounded me. Por 35 años me acosaba. I thought, there's no way God can forgive me. Pensé, no hay manera que Dios pueda perdonarme. That's got to be just one sin that just can't be forgiven. Pensaba que ese era el único pecado que no me podía perdonar. And like I spoke of earlier, Y como he hablado sobre eso anteriormente, when you have a sin like that hanging over your head, cuando tienes un pecado de esa magnitud que te agobia, you lack confidence. no tienes confianza. You try hard, Tratas todas cosas, but some subconscious thing goes on in the back of your head saying you don't deserve success, you don't deserve happiness. pero algo en tu subconsciente te dice, no mereces felicidad, no mereces ese éxito. And as I look back over my life, I see that I invited failure. I created some kind of sabotage. It just was something that I unconsciously welcomed in my life. Y mientras yo analizo mi vida, yo reflejo que yo involuntariamente invitaba ese fracaso a mi vida. It caused me to be less confident in who I was. Me causó a tener menos comodidad en quién era yo. It caused me to be less clear about what was right and wrong, Me causó a que tuviera menos claridad sobre qué estaba bien y qué estaba mal. or at least made me feel like I wasn't somebody who could speak into other people's lives because I didn't have a life that stood up to the test of righteousness. O por lo menos me causaba que decir que yo era alguien que no tenía la autoridad de hablar a la vida de alguien más porque yo no tenía una vida de justicia. And I struggled with suicide for many, many years. Y yo estuve lidiando con pensamientos suicidas por muchos años Because I didn't believe that I deserved to live. porque yo no creía que merecía vivir. There was no excuse. Y no había excusa. Ann and I were college students. Ann y yo estábamos estudiando en la universidad. We already had a baby. Ya teníamos un bebé. We were perfectly healthy, Estábamos perfectamente sanos, but we were struggling financially and just trying to get through school. pero estábamos teniendo problemas de dinero y seguir estudiando. We sought the advice of our spiritual advisors, Buscamos el consejo de nuestros consejeros espirituales and the church that I belonged to at that time didn't have a problem with abortion. y la iglesia a la que pertenecía en ese tiempo no tenía problemas con el aborto. And I said, sure, it's not a problem, go ahead. Dijeron, sí, no hay problema, hazlo. But I knew it was wrong Pero yo sabía que estaba mal and did it anyway. y lo hice de todas maneras. I'm sharing that today not for shock and awe, Y yo comparto esto no solo para tener un impacto, but because I believe that we all need to be able to be real. pero porque yo creo que todos tenemos que tener ser nuestros verdaderos mismos con los otros. That I felt standing up here and telling you what I thought God said and knowing that I had this in my life, it would be a lack of integrity. Que yo sabía que si venía ante ustedes y hablaba sobre lo que Dios me había traído y no les contaba esto, sería una falta de integridad. And because I believe that we all struggle with sin and self-judgment and condemnation.
Y porque yo creo que todos lidiamos con el pecado y ese juicio contra nosotros mismos. And as we've been trying to teach that we are, set free from our sin and the death reign that has been over us. Y mientras estamos tratando de predicar que nosotros hemos sido librados de esa ley de la muerte que había sido mandado sobre nosotros. And that abortion is not the unpardonable sin. Y que el aborto no es el pecado que no puede ser perdonado. If Jesus can forgive Paul, who killed Christians, Si Jesucristo puede perdonar a Pablo que mataba a cristianos, then he could forgive me. entonces Él me puede perdonar a mí. There isn't any sin that's unpardonable No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado, except the one that won't be confessed. excepto el pecado que no sea confesado. Right? That's the unpardonable sin. Ese es el pecado que no va a ser Is the perdonado. pride of saying, no, I don't need that. Es el orgullo de decir, no, yo no necesito eso. But otherwise, his word is clear. It says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. De otra manera, su palabra es clara. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y poderoso en perdonarnos de los And to pecados cleanse us from our unrighteousness. y de limpiarnos de esa iniquidad. It took me 35 years to believe that. Me tomó 35 años en creer eso. 5 years ago. Hace 5 años. I remember exactly where I was Recuerdo exactamente en dónde estaba when I finally received the forgiveness of God. cuando finalmente recibí el perdón de Dios. And I just want to, you've heard what I had to say about abortion, so that stands on its own. Y han escuchado lo que dije sobre el aborto, entonces eso está en pie, en su propio pie. But what I want to deal with now is the chains that the enemy uses to bind us. Pero ahora con lo que quiero lidiar es el cambio que usa el enemigo para tenernos atados. You see, our sin and our shame keeps us in prison. Nuestro pecado y nuestra vergüenza nos mantiene encadenados. I have been in prison almost my whole life Yo he estado encadenado casi toda mi vida because I had a hard time accepting the truth of the sacrifice of Jesus for me for that sin. porque yo tuve un tiempo difícil aceptando el perdón de Jesucristo para mis pecados. So that's part of the understanding that I came to Y parte del entendimiento que recibí was that if Jesus couldn't forgive abortion, then he died for nothing. fue que Jesucristo no podía perdonar el aborto, entonces hubiera muerto por nada. Because where does it stop? What sin didn't he die for? Porque ¿dónde para? ¿Por cuál pecado no murió Él? Right? And he died for freedom. He died to set us free Él murió por libertad, por ponernos en libertad, so that we would not be held prisoner. para que nosotros no estuviéramos He encadenados. died to break the chains of sin and death Él murió para quebrar esas cadenas del pecado y de la and to muerte bring us into the light of the children of God. y para traernos a la luz de los hijos de Dios, That we have been set free for a purpose. que hemos sido librados por un propósito. He died for my sin. Él murió por mi pecado. He died so I don't have to live under that consequence. Él murió para que yo no tenga que vivir bajo esa consecuencia. Yes, of course I have a consequence. Sí, por supuesto, tengo consecuencias. I don't have a son. No tengo un hijo. Right? And that's haunted me all my life. Y eso me ha agobiado toda mi vida. And when 6 years later we had a preemie baby boy Y cuando 6 años después tuvimos un bebé prematuro, who died in the hospital, quien murió en el hospital, how many of you know that I thought that was because of my choices? ¿cuántos de ustedes saben que yo pensé que eso era por mis And decisiones? so the guilt and shame doubled down. Entonces la culpa y la vergüenza se multiplicó. And that's when I began to struggle with suicide. Y ahí es cuando yo empecé a lidiar con el suicidio. But Jesus came to set us free. Pero Jesucristo vino a liberarnos. I am sharing this with you Yo comparto esto con ustedes because I want us to be a free people. porque yo quiero que seamos un pueblo libre. This is the first time I've said this publicly. Esta es la primera vez que yo he dicho esto públicamente. I have sensed that there is a lid on us as a people, Yo he sentido que estamos siendo oprimidos, que estamos siendo tapados como pueblo, that there's things the Spirit wants to do in us and among us que hay cosas que el Espíritu quiere hacer entre nosotros y por nosotros to cause us to become more empowered and more alive in Him. para causarnos a darnos poder y estar más vivos dentro de Él. But when the Spirit begins to move, it's sort of like, we're not
quite comfortable going there. Pero cuando el espíritu comienza a moverse, estamos, no estoy tan cómodo de seguir haciendo eso. And I think some of that is a spirit of religion that still exists. Y yo creo que eso es parte de un espíritu religioso que aún existe. But I believe that God has also been telling me that it's because we have a spirit of shame and yeah, just shame. Pero creo que también me ha estado dirigiendo ahí el Señor porque tenemos ese espíritu de vergüenza, That we're afraid to be real about who we are. que tememos ser verdaderamente quienes somos, That we don't really believe that if people knew who we are, that they would still love us. que verdaderamente no creemos que si la gente se diera cuenta de quiénes somos, That we- nos amarían verdaderamente, That we can't do as the Bible says, and that is confess our faults to one another. que no podemos hacer lo que nos dice la Biblia, que confesarnos nuestras fallas los unos a los Who otros. wants to line up for that? ¿Quién quiere empezar en eso? No, see what your reaction was to that? ¿Ven qué fue la reacción a eso? That's a problem. Ese es el problema. That's a barrier to the Holy Spirit's movement in our lives. Esa es una barrera a que se mueva el Espíritu Santo en nuestras vidas. Because Paul tells us that the gospel of grace Porque Pablo nos dice que el Evangelio de la Gracia should take us right up to that edge, if you will, that edge of almost a cliff nos debe llevar a ese punto that actually causes us to boast in our sin. que nos cause a que casi presumamos de nuestro pecado. Why? ¿Por qué? Because that we know that where sin did abound, what? Porque sabemos que cuando hubo pecado, Grace did much more abound. la gracia estuvo más que ese pecado. Right? So even though he is not encouraging us to sin, Entonces, aunque Él no nos anima a que pequemos, he says if you sinned big, nos dice, si pecaste de gran manera, then rejoice because God's grace is much bigger. entonces regocíjate porque la gracia de Dios es mucho más grande. There is nothing that you can do to separate you from the love of Christ. No hay nada que puedas hacer que te separe del amor de Cristo. Romans 8, Romanos 8. right? Nothing can separate us from the love of Christ. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Except what? ¿Excepto qué? Your refusal to accept it. El que te rehúses a aceptar ese amor. And the devil works really hard on that by beating us down with guilt and shame. Y el diablo trabaja de una manera extraordinaria al recordarnos de nuestra culpa y nuestra vergüenza. And if we can't break these chains, Y si no podemos quebrar esas cadenas, then we're going to remain in prison entonces vamos a permanecer esclavizados as individuals como individuos and as a people. y como pueblo. And I'm coming out today Y hoy estoy revelando esto because as your pastor, porque como su pastor, I need to lead. yo necesito ser el líder. If I can't tell you who I am, Si no puedo confesar quién soy yo, then how can I expect you to tell me who you are? entonces ¿cómo me espero que tú me digas quién eres tú? And so I want us to break chains today. Entonces hoy quiero yo que quebremos cadenas. Jesus died to set us free, Jesucristo murió para liberarnos right? I am so glad to be free. y estoy tan feliz de ser liberado. So if you're holding on to anything, Así es de que si tú aún te estás aferrando a algo, whatever that issue is that the devil just beats you up with all the time, cualquier problema que sea eso, que el diablo te está recordando constantemente de eso, I want you just to break that chain. yo quiero que quebres esa cadena. You know, a few weeks ago we stomped some things in the ground. Hace unas semanas zapateamos unas I want us to cosas. stand up. Quiero que nuevamente nos pongamos de pie And I don't know what action we can do to break chains. y no sé qué acción podamos hacer para quebrar cadenas. Maybe we all grab like a pretend sledgehammer or something. Quizá agarramos todos un martillo Separate, grande spread o out. algo, sepárense, Give yourself some swinging room. dense we're gonna practice espacio, swinging vamos a hammers. practicar azotar ese martillo. Okay, I want you to think what that issue or issues are. Quiero que pienses qué tema o qué pecado es ese. Some mistake, Algún error, even a gross sin that you did deliberately. quizá un pecado que hiciste conscientemente. And maybe there's something unresolved in your life Y quizá haya algo que no esté resuelto en tu vida, that keeps you in fear. que te mantiene en temor. These are all chains of the devil to bind us, Estas son todas cadenas del diablo para mantenernos amarrados, to keep us from experiencing the freedom that Christ died for. para impedir que nosotros experimentemos la libertad por la cual Jesucristo murió. You know, I can feel your love for me in the room right now, Y saben, yo puedo sentir su amor para mí aquí en el cuarto, which I'm grateful for. por lo cual estoy muy agradecido. But I want you to feel that for yourself. Pero quiero que ustedes también sientan ese amor.
I want you to imagine that whatever that issue is that's burdening you down, Quiero que se imaginen que cualquier tema o cualquier cosa que los está agobiando, that really keeps you from experiencing God's love, que te mantiene por experimentar ese amor de Dios, that you just feel the love of this body for you. que tú sientas ese amor de este cuerpo para ti. And can we make a commitment to love each other no matter what? Y podemos hacer un compromiso para amarnos los unos a los otros, no importa qué. Can make a commitment to get rid of the facades? Podemos hacer un compromiso a deshacernos de la manera en que nos vemos. I mean, we still need to be cautious and careful about what we say to who, Sí, aún tenemos que tener cuidado sobre qué le decimos a quién, but let's make a commitment not to live in shame. pero hay que hacer un compromiso a no seguir viviendo en pena. Shame is the tool of the devil, La pena, la vergüenza es una arma del diablo, because Jesus has died to set us free from that. porque Jesucristo murió para liberarnos de eso. You know what God thinks of you? ¿Y sabes qué piensa Dios de ti? He says, I know the plans I have for you. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Who did he say that to? ¿A quién le está diciendo eso? All of us, but he said it to a rebellious, sinful people. Pero eso se lo estaba diciendo a un pueblo rebelioso y pecador. This wasn't the 144,000 that he said it to. Esto no se lo estaba diciendo a los 144,000. So no matter what Israel had done, his thoughts and his plans for them were still one of love and hope and a future. Así es de que no importa lo que había hecho Israel, su plan para ellos aún estaban llenos de esperanza para el futuro. Here's another picture of how God sees you. Y aquí hay otra imagen de cómo te ve Dios. Zephaniah 3:14-17. Sofonías 3, 14 al 17. Again, remember, this is God speaking to a rebellious, obstinate people who have sinned against him over and over and over again. Recuerden, este es Dios hablándole a su pueblo que estaba rebelioso y obstinante constantemente. He says, sing, daughter of Zion, shout it aloud, Israel. Dice, lanza gritos de alegría, hija de Sión. Be glad and rejoice with all your heart, daughter of Jerusalem. Da gritos de victoria, Israel. The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy. El Señor ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. The Lord, the King of Israel, is with you, and never again will you fear any harm. El Señor de Israel está en miedo de ti. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. On that day they will say to Jerusalem, do not fear, Zion. Do not let your hands hang limp. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but he will rejoice over you with singing. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. So, you hear that? Así es de que escuchan eso. The Lord delights over you. El Dios se deleita en He ti, loves you. te ama. His son died for you Su hijo murió por ti so that he could have you back into his family. para que él pudiera tenerte nuevamente en su No familia. matter what, whatever you've done, No importa qué que hayas hecho, he wants you back. él te quiere de regreso. So, let's break some chains. Así es de que hay que quebrar cadenas. You ready? ¿Listos? You got that thing in your mind? ¿Tienen esa cosa en su mente? If you haven't confessed it right now. to Si no Jesus. la han confesado, confiénselo ahora a Jesús. heart. Está en tu corazón. Lord, just take this action, whatever it is. Señor, por favor, toma esta acción, lo que sea. Lord, I confess it. Señor, la confieso. It's wrong. Está mal. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. It is a sin against you. Es un pecado contra ti. So please forgive me for my sin Así es de que, por favor, Señor, perdóname por mi pecado and cleanse me from my unrighteousness. y límpiame de mi iniquidad. You have been forgiven for whatever that was. Tú has sido perdonado por cualquier cosa que fue eso. Grab that, hold on to it, put Ga- it deep into your heart, Agárralo, ponlo dentro profundo de tu corazón and then imagine the chains that have been wrapped around you because of that.
Y ahora imagínate esas cadenas que fueron sido amarradas a ti por eso. However you imagine them, take them off, De cualquier manera que te las imagines, quítatelas throw them on the ground, y lánzalas en el suelo and step back from other people. y sepárate de otra gente. Take your sledgehammer, Toma tu martillo and let's beat it a few times, y okay? Let's go, golpea unas go! veces. Break the chain! Quebra esas cadenas. Break the chain! Quebra esas cadenas. No more chains! Ya no más cadenas. We are freed in Jesus Christ. Somos libres en Jesucristo. Amen. Amén. We are no longer slaves. Ya no somos esclavos. We are children of the living God. Somos hijos del Dios vivo. Stay standing. We're to sing our closing song. Y manténganse de pie. Vamos a cantar nuestra canción de conclusión.